Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y vamos a continuar con la serie Llamados y este capítulo tiene por nombre ¿Para qué soy escogido? Pero antes de empezar con el tema quiero recordarles el capítulo 1 y el capítulo 2. Bueno, primero fue No me dejes en visto y este fue cuando vimos que la voz del Espíritu Santo nos habla para hacer y saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el tiempo donde estamos, ¿sí? Sabemos que el Espíritu de Dios es un susurro que viene a nuestra vida para que Él nos guíe en el camino correcto, ¿sí? Entonces, y sabemos que en el mundo hay muchas distracciones y distracciones que muchas veces nos gustan o muchas veces parecen que son buenas, pero dice Proverbios que al final son caminos de muerte, ¿sí? Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene un gran trabajo en nuestra vida. Sabemos que con el Espíritu Santo tenemos fuerza, tenemos esa resistencia para seguir el camino que Cristo ha puesto en nuestra vida, ¿sí? Entonces ese fue el primer capítulo y el capítulo 2 tiene por nombre Llamado o Escogido. Sabemos que todos o la mayoría hemos recibido la invitación de conocer de Dios, del Evangelio, pero muchas veces las personas decidimos si aceptamos y creemos en Cristo que es nuestro Salvador o solo escuchamos la invitación pero no creemos en esa invitación. Entonces esa es la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Sabemos que Dios nos ha conocido y nos ha visto desde antes que nosotros naciéramos. Entonces Él nos ama. Él dice la palabra que Él nos ama desde el vientre de nuestra madre. Él nos ha escogido desde ese momento, pero nosotros decidimos si creemos en Él o no. Entonces es nuestra decisión si aceptamos o no aceptamos ese llamamiento, esa invitación. Entonces ese fue el resumen del capítulo 1 y del capítulo 2. Entonces el capítulo 3 tiene por nombre ¿Para qué soy escogido? Entonces vamos a empezar. Este capítulo va a ser un poco más corto porque es preciso y conciso para ustedes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo rápido y es la vida de Moisés. En Éxodo 33 vemos la historia del pueblo de Israel, Moisés y Jehová. Entonces vemos que Moisés platicaba, dice este capítulo que Moisés platicaba con Dios como si fueran amigos, compañeros. Pero vemos algo triste, es que Dios le dice a Moisés que Él enviará delante de ellos, del pueblo, a un ángel y que los va a ayudar a derrotar a todos sus enemigos, ¿sí? Pero con una mala noticia para todos en el pueblo es que Jehová no iba a ir con ellos. Jehová se iba a levantar y ya no iba a seguir con ellos. En el versículo 15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto nos quiere decir que si la presencia de Dios no iba con Moisés, no iba con el pueblo, eso quiere decir o significa que Moisés prefería la presencia de Dios antes que la promesa que le había dado, que era la tierra prometida y las bendiciones, ¿sí? Él quiso más estar en la presencia de Dios que sus bendiciones, que sus promesas. Entonces vemos qué tan importante era la presencia de Dios para Moisés. Entonces podemos entender que Moisés amaba la presencia de Dios más que cualquier otra promesa o bendición que el mismo Dios le había prometido, ¿sí? Y es porque él entendió que en su presencia es donde conocemos verdaderamente al Padre, verdaderamente al Dios vivo, ¿sí? Entonces sabemos que Dios nos ha prometido tanto. Dios en su palabra tenemos tantas promesas, muchas veces por profetas, por pastores que nos han dado palabra de Dios y la creemos, pero muchas veces nos enfocamos tanto en esas promesas que olvidamos
estar en comunión con Dios, nos olvidamos de tener esa relación con Dios. Y vemos que Moisés había entendido que era mejor estar en la presencia de Dios que cualquier promesa, que cualquier bendición. Entonces, créanme que cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida no va a ser una vida perfecta, pero sí va a ser una vida cada día más santa, porque Jesús está trabajando en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y nosotros estamos conectados con el Padre, ¿sí? Entonces, esto fue en un libro que he leído y se llama El Supremo Llamamiento de Dios y es del pastor Ricky Paris. La verdad se lo recomiendo mucho. Es un pastor de nuestra iglesia, es un profeta y creo que les va a servir mucho. Se los recomiendo. Este fue el capítulo de hoy, ¿para qué soy escogido? Y créanme que nosotros somos escogidos para tener comunión con Dios, para tener una relación con el Padre, más que trabajo, más que encomiendas, más que bendiciones, más que promesas. Realmente somos llamados para tener una íntima comunión con el Padre, ¿sí? Y espérenos en la próxima serie.